Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Persistiendo en la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, ese es el tema que abordaremos el día de hoy. Como mencioné, hay elementos, hay materiales para la edificación. Algunos materiales son materiales rudos, fuertes, sólidos. Hay otros materiales que son blandos, ¿no? Por ejemplo, el barro, por ejemplo, la madera son elementos blandos que se pueden transformar, se pueden maniobrar de una manera más rápida, ¿verdad? Pero hay elementos, composiciones, por ejemplo, la piedra, que es más dura, ¿verdad? Que es más fuerte para poderse manipular, incluso cargar, incluso tallar. Se requiere que ese material sea constantemente golpeado para que agarre una forma que nosotros queremos. Mientras el carpintero o el alfarero agarra el barro, la madera y la talla, pero no necesita mucha fuerza para poder maniobrar ese material. Así es que yo quiero que en este tiempo de esta enseñanza, hablando de persistiendo en la edificación del cuerpo de Cristo, cheques de qué material tú eres. Si eres material de esa piedra dura que necesitan que le estén dando cincelazos allí y golpeando para que agarre la forma, o que si eres tu barro o si eres tu madera, que eres un material más accesible, más maniable, para que puedas de otra manera ser moldeado, ¿no? Les invito a que abran la palabra de Dios en Judas, capítulo 1. Hoy vamos a hablar de los versículos del 17 al versículo 25. Les invito a que abran la palabra. Realmente, como ustedes han visto, esta es una carta breve, pero rica en enseñanza. Yo digo que profunda en contenido, y de hecho algunos de ustedes me han expresado y me han dicho que se han sorprendido de la manera como la carta nos ha dejado ver cuánta riqueza espiritual Dios puso en pocos versículos, ¿verdad? Que son 25 versículos, y de qué manera Dios pudo usar su espíritu y su palabra de una manera unísono para producir precisamente arrepentimiento en muchos de nosotros, ¿no? De aquellas cosas que no estaban bien con Dios. Otros todavía diríamos que están en dicho proceso, pero si hay algo que es mi deseo, es mi oración, es que esta serie no termine sin haber logrado el propósito para el cual Dios puso esta palabra en nuestro camino, en estos tiempos. Como dijimos, Judas usa un lenguaje extremadamente confrontal hacia los falsos maestros. Y a pesar de que esa es la meta de la carta de Judas, Dios tomó el mensaje y lo aplicó precisamente al corazón de la iglesia en aquellos tiempos, en el primer siglo que se escribió esta carta, y de estos tiempos también que hoy vivimos, y que estoy seguro que ha traído grandes arrepentimientos, grandes entendimientos también de lo que Dios quiere para con nosotros. Así es que empecemos con el versículo 17 de Judas 1:17. Dice: pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Empieza con vosotros, amados. Esa es una manera de mostrar su lado blando, por así decirlo, de Judas, el lado tierno de su persona. Esa es una frase que él repite más de una vez y dice, por ejemplo, en el versículo 1, si se dan cuenta, habla sobre también a los llamados, santificados en Dios Padre, amados también, ¿sí? Va dirigida a aquellos que son amados en el Padre. En el versículo 3 también los llama amados y luego los llama a contender por la fe. En el versículo 20 también
vuelve a dirigirse a esta audiencia, a estos hermanos, ¿sí? Como amados para ser edificados mutuamente. 4 veces en una carta corta, que es un solo capítulo, Judas se refiere a este grupo como amados hermanos. Es un lenguaje muy diferente al que usó cuando se estaba refiriendo a los falsos maestros que estaban haciendo daño a las ovejas del Señor. Y en el versículo 19, él llama a estos falsos maestros y dice que ellos son seguidores de las pasiones impías. Y él se muestra severo y en el versículo 19 se muestra severo, y en el versículo 20, luego pasando ahí, les habla sobre amados. Yo creo que estos breves versículos, Judas tiene grandes lecciones, algunas llanas, ¿sí? Otras con cierta profundidad para cada uno de nosotros. Así es que lo primero que en estos versículos hace, que estamos leyendo, nos va a recordar algo. ¿Qué nos va a recordar? Precisamente versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿sí? Pero Pedro también dice exactamente lo mismo en su segunda carta. Y en esta parte de la epístola o esta carta, ¿no?, que fue inspirada precisamente por el Espíritu de Dios, Judas vuelve a hablarnos de la realidad o de la necesidad de recordar lo aprendido. ¿Aprendido por quién? Por los apóstoles. Dios, que inspiró esta palabra, sabe que la inclinación natural del ser humano está en olvidar lo que en algún momento él ya supo o aprendió. Aquellas cosas que nosotros aprendimos en nuestros inicios como cristianos y fueron sumamente poderosas, hermanos, para mantenernos en el camino y para frenar nuestras pasiones, y con el tiempo van perdiendo su vigencia, van perdiendo su valor, van perdiendo su fuerza. Esos frenos van perdiendo, se van desgastando, se van haciendo más débiles, porque precisamente hemos olvidado lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Por eso es que Judas nos llama a traer a memoria las palabras antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas nos está llamando a eso, a recordar aquellas cosas que en algún momento sirvieron para nosotros, para marcar el camino, para hacer el surco en el camino, donde yo debí permanecer, y sin embargo, hoy son las cosas que yo llego a violar porque no he atendido correctamente esa voz de Dios. Cuando Judas habla de recordar las cosas que escribieron los apóstoles, obviamente se está incluyendo a recordar también el hecho de que él también tiene que recordar, porque acuérdense que él no fue apóstol de Jesucristo. Incluso él en sus momentos, en sus inicios, él ni creía en el Señor Jesucristo. Acuérdense que fue medio hermano del Señor Jesucristo. Él no creía, y él también tuvo que recordar todo lo que los apóstoles, Pablo, Pedro, decían, todos los apóstoles decían acerca del Señor Jesucristo. Pero él sabe que Pedro, que Pablo y que Juan escribieron también acerca del espíritu de la apostasía que estaba en ese tiempo, de que se acercaban y que estaban aún los burladores que vendrían en los últimos tiempos. Y acuérdense que los últimos tiempos que habla ahí es desde que resucitó nuestro Señor Jesucristo hasta estos días. Se abarca todo este tiempo de lapso para determinar los últimos tiempos, los últimos días, que van a negar al Señor, que van a negar su venida, y es por eso que nos llama también en este momento a recordar lo que ya estaba allí, ¿no? Lo que vendría en los próximos tiempos. ¿Cuál es la razón de recordar todo esto? Como ya lo dije, la tendencia continua del ser humano es de olvidar lo que ya antes había aprendido. Ustedes han vivido eso con sus propios hijos. Por ejemplo, les dices a tus hijos: tienes que arreglar tu cama, ¿no? Todos los días. ¿Y qué les dicen? Sí, mami, sí, papá, sí, mamá. Tienes que hacer la tarea.
y bueno, ya llegas mañana y no está arreglada la cama y tú le dices, ¿por qué no la arreglaste? ¿Y qué le dice su hijo? Ay, se me olvidó, ¿no? No quedamos que ibas a lavar tus tenis, ¿no? Ay, ¿se lavan? No, o sea, todavía, ¿no? Se me olvidó hacerlo. ¿Por qué? Porque la inclinación humana, ¿sí? Aunque es inexcusable, ¿no? Yo tengo que reconocer y aceptar a cierta medida que precisamente es parte de mi caída y que no tiene que por qué excusarse. Que yo tenga esa inclinación por mi caída, yo tenga que cometer fallas y fallas y fallas y fallas. Y por eso Judas llama precisamente a tener memoria o a traer a memoria, a recordar. Tú puedes ver a lo largo de la historia bíblica lo rápido que el pueblo de Dios es capaz de olvidar. No solamente los mandatos de Dios, ¿sí?, sino los juicios que Dios ha traído sobre una población que olvida el juicio y que va a hacer exactamente lo mismo a pesar de que ha leído, ha escudriñado de los juicios de Dios. Pese a eso, volvemos a caer en lo mismo. Cuando tú ves los relatos en el Antiguo Testamento, por 350 años, el pueblo de Dios haciendo las mismas cosas. ¿Qué son las mismas cosas? Y yo diría que más de 2000 años, eso lo vimos en el Antiguo Testamento, pero más de 2000 años haciendo lo mismo. ¿Qué hace? Pecar y pecar. Aunque trae consecuencias, aún sigue pecando. Entonces el pecado es de parte del pueblo y las consecuencias es de parte de Dios, ¿sí? El pueblo clama y pide a Dios, ¿sí? Y de otra manera se arrepiente y Dios le trae liberación. Años después, usted puede verlo actualmente, el pueblo peca, Dios le trae consecuencias por su pecado, el pueblo clama, Dios le trae liberación y otra vez pasa lo mismo, sigue repitiendo el mismo ciclo. ¿Tú piensas que nosotros 2021 somos diferentes a ese pueblo de Israel? Yo digo que no. Olvidamos los mandatos y peor aún, olvidamos las consecuencias que violan los mandatos que Dios ha traído. Por eso es que dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, pero ese conocimiento no era tener un conocimiento aquí, sino hacer una práctica del conocimiento. Dios me está diciendo, haz esto para que te vaya bien, y entonces yo hago lo contrario y violo la ley de Dios y por eso no me va muy bien, hermanos. Por eso es que no me va muy bien en el trabajo, no me va bien en la escuela, no me va bien en los negocios, no me va bien en esto. ¿Por qué? Porque violo constantemente la ley de Dios. Pablo, hablando a los Gálatas, que ellos habían recibido el evangelio de parte muy claramente de Pablo, Pablo les dice, yo no entiendo cómo ustedes, yo estoy atónito, ¿no? Porque no entiendo cómo en tan poco tiempo ustedes han abandonado el evangelio. Fíjense a los Gálatas, habéis abandonado a aquel que os llamó por la gracia para comenzar otra vez por las obras de la ley. Pablo les había dicho, ya no es por la ley, sino es por la gracia de Dios, y ellos olvidaron en poco tiempo, ¿sí?, la gracia de Dios y empezaron otra vez a promover la ley. Y les dijo, terminando él diciendo, oh Gálatas insensatos ustedes. Por eso es que Judas nos llama a recordar lo que los apóstoles habían enseñado y en particular a recordar que los burladores vendrían, burladores de la fe, burladores de la segunda venida del Señor, burladores acerca del juicio de Dios. ¿O no se han burlado de ti? Te han dicho, ay, ¿tú les crees a esos? ¿Tú crees que Dios va a venir? ¿Tú crees que va a haber un juicio? ¿Tú crees que en una segunda venida? ¿Tú crees en el infierno? ¿Tú crees en el cielo? Van a venir los burladores. Vamos a hacer, en este momento, voy a hacer unas preguntas de aplicación. Por ejemplo, ¿cuáles mandatos de Dios que tú has olvidado últimamente? Tan así que a lo mejor ni te acuerdas ahorita, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿cuáles mandatos de Dios has olvidado últimamente? ¿Los has violado?
y porque los has violado, te han traído consecuencia. Otra pregunta que se deriva de la primera. ¿Cuáles mandamientos tú guardaste en el pasado que te protegieron de consecuencias que hoy violas o violaste y que hoy no te sirven como te sirvieron en el ayer? Porque esos son los que has olvidado precisamente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que has olvidado y que has violado y te ha traído consecuencia? Pero también, ¿cuáles son los que tú guardaste en el pasado y que te protegieron de las consecuencias? Pero que hoy, por hoy, los has olvidado precisamente y te han traído las consecuencias. Usted puede decir, bueno, entonces, ¿cómo hago? Hay una recomendación que viene de la Biblia. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde precisamente nos trae una respuesta a esto, que deriva precisamente de una aplicación que nosotros debemos hacer constantemente. Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues. ¿A quién nos tenemos que acercar? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ¿qué es lo que yo debo de hacer para poder traer a memoria, para poder guardar sus mandamientos? Es acercarte a Él confiadamente al trono de la gracia. A lo mejor no tendrás ni el tiempo, a lo mejor ni tienes el hábito de arrodillarte, y a lo mejor nada más lo tienes cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, y es cuando te hincas. Pero mientras todo está bien, todo está bonanza, no tenemos el hábito para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es cuando, por ejemplo, cuando te llega una fuerte presión, una fuerte necesidad. No sé, que tengas que resolver algo ante el juez cívico. Y vas y tú dices, vengo a levantar un acta. Y tú quieres que te escuchen así. O sea, quieres que te escuchen así. Pero espérese tantito ahí. No, es que ya, porque tengo esta necesidad y estoy apresurado. Estoy apurado ya. Necesito que me escuche, necesito que anote, que quién sabe qué, ¿no? ¿Y qué te dice el juez o el abogado? ¿Qué te dice allí? Te dice, espérese, tome tranquilidad. ¿Qué te dice aquí la palabra de Dios? Acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia. No es para exigir nosotros, y es lo que nosotros no hacemos, hermanos. En otras palabras, tú te detienes, vas al trono de la gracia, tú reconoces tu pecado, voy a ponerlo así, eres brutalmente honesto con Dios, le pides que te dé arrepentimiento, le pides perdón, recibes el perdón y, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Ahora, una segunda pregunta de aplicación. ¿Qué otros falsos maestros pueden engañarnos además de los que Judas mencionó ya? Que vendrán burladores, ¿no? Que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué otros maestros falsos vienen a mi vida, además de los que ya mencioné? El falso maestro que viene también, acuérdense que Pedro hablaba que se van a introducir dentro de la iglesia y ellos van a comenzar a esparcir su doctrina extraña dentro de la iglesia. Pero ¿qué otra posibilidad o qué otro maestro puede venir a engañarnos? Bueno, ¿qué otros maestros tenemos? Yo diría que es el mundo, hermanos. El mundo es uno de nuestros maestros. O sea, por ejemplo, las corrientes de este mundo, que nos convencen de la necesidad que nosotros tenemos de lucir mucho mejor por fuera que lo que realmente está por dentro. Y gastamos una suma de dinero, gastamos esfuerzos por embellecer la parte externa, ya sea de mi persona, de mi casa, de mi oficina, de donde yo estoy,
pero la parte interna no recibe el mismo cuidado y ni el mismo esmero recibe. Y el mundo es nuestro maestro, hermanos. Es nuestro maestro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay espíritus engañadores. Pablo le habla a Timoteo en su primera carta 4.1, primera Timoteo 4.1, dice, pero el espíritu dice, o sea, no lo dice Pablo en sus emociones, no lo dice cuestiones humanas, sino el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, algunos se irán en contra de Dios, rechazarán a Dios, se irán al mundo, ¿no? Regresarán a su vida antigua, ¿no? Del cual fueron rescatados, lavados, y se irán, ¿sí? Apostatarán de la fe, pero ahí está lo más cuidadoso, dice, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿En dónde lo vas a escuchar? En el mundo, ¿sí? En el mundo vas a escuchar esos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y si esos espíritus engañadores te engañan a través de personas, ¿sí? Que se convierten en maestros, por ejemplo, en maestros de filosofías ateas, del postmodernismo, de una serie de cosas que estamos viviendo el día de hoy, pero que otros vinieron en otro momento, por ejemplo, en el tiempo de Judas, por ejemplo, que ellos vivieron el hedonismo, el pragmatismo. Esa es una manera para describir algunos espíritus engañadores. Pero es posible que estos espíritus engañadores, hermanos, tengan la capacidad de poner ideas en nuestras mentes también y nos engañen. Son seres superiores a nosotros y Pablo dice que vendrían precisamente a engañar. De hecho, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, dice que Dios mismo, en esos tiempos finales, ¿no? Y estamos hablando, otra vez vuelvo a decir, ¿cuáles son los tiempos finales? Los tiempos finales se cuentan desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin. Desde allí hasta el fin se cuentan los tiempos finales. Dice que en los tiempos finales, que Dios mismo les enviará un espíritu engañador para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad. Por eso Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar ese espíritu de engaño, hermanos? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero probablemente a través del anticristo y otros tengan la misma tendencia por igual y podamos ver. Y la doctrina de demonios, ¿cuál es esa? Que demonios van a estar revelando doctrinas extrañas. Yo hemos visto en YouTube, en Facebook, todas estas doctrinas engañadoras totalmente, ¿no? Y el maestro número 1 y más peligroso que tenemos, escuchen esto, hermanos, es nuestro propio corazón. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el corazón es engañoso. Además que es engañador, el corazón me engaña a mí mismo, pero mi corazón también podrá engañar a otras personas. Lo engaña con actitudes, lo engaña con mentiras, me engaña a mí creyéndome mentiras, me engaña a mí pensando que las cosas son diferentes, incluso que las cosas no son tan graves como yo pensaba. Y es algo terrible y es algo lo que yo tengo que luchar constantemente, y ese es el primer maestro que yo tengo que enfrentarme, hermanos, porque es un maestro que vive conmigo continuo y está conmigo y permanecerá hasta el fin. Nuestro corazón siente, ¿sí? Y al sentir, mi corazón nos lleva a creer que lo que sentimos define la realidad, hermanos. Y la realidad es la vida con Dios, como la ve Dios, y no como nosotros la llegamos a sentir. Ahora, diríamos que los sentimientos son reales, porque yo lo siento, pero no define eso la realidad. Nunca jamás, hermanos. Es imposible.
La realidad es como Dios ve la vida por encima del sol. O sea, no es terrenal aquí. Sí, yo lo siento, pero no define la realidad. La realidad la define Dios. Por eso dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales. Si tú únicamente estás viendo la vida debajo del sol nada más, ¿no? Aquí en la tierra, pues lógicamente que te vas a ir conforme a las tendencias emocionales y variables que tiene este mundo. Pero si nosotros aplicamos lo que dice la Biblia, que estamos sentados en lugares celestiales, entonces ya estamos viendo de arriba del sol, ¿no? Por arriba del sol estamos viendo las cosas y entonces se aplica lo que dice Romanos 8, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Para los qué? Los que aman a Cristo. Ahora, en el versículo 19, dice, versículo 19 del capítulo 1 de Judas, esos son los que causan divisiones. ¿De quién está hablando? De los burladores, de los falsos maestros, de los falsos profetas, que andarán según sus malvados deseos. Dice que estos causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Divisiones, de manera que esta es una consecuencia de las falsas enseñanzas. Dividen a la iglesia. ¿Cómo causan divisiones? Porque son doctrinas, diríamos, tergiversadas. La doctrina no divide, hermanos, más bien la doctrina falsa divide. Sí, ciertamente. La doctrina de Dios une al pueblo de Dios. ¿Por qué une al pueblo de Dios la doctrina? Porque dice la Biblia, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen ellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando escuchamos la voz de Dios, la sana doctrina, la doctrina de Dios, esa doctrina une al pueblo de Dios, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No oyen mi voz y se esparcen, sino oyen mi voz y me siguen. Entonces, el problema no es la doctrina. Tenemos que enseñar la doctrina nosotros obligatoriamente para poder llevar a cabo la palabra. Ahora, Judas ha mencionado el estilo moral y cómo estas ovejas habían abrazado las falsas enseñanzas y estaban algunos de ellos apostatando. Todo esto era consecuencia de la mala doctrina o de la falsa enseñanza que estaban recibiendo ellos en ese momento. Y el versículo 16 nos habla que esas personas eran gentes sensuales. Esa palabra en el griego es sujikos, que más bien habla de una naturaleza muy baja o bestial, y que finalmente dice que eran sensuales y que no tienen al Espíritu de Dios, que carecen de ese Espíritu del Señor, esas personas. Ellos se burlan de la venida de Cristo, se burlan del señorío de Cristo, se burlan de los mandatos de Dios, piensan que nunca serán juzgados y completa diciendo Judas que estas personas no tienen el Espíritu. ¿Cuántas filosofías o cuántas doctrinas o cuántas iglesias hay de estas, hermanos? Que tú los escuchas y que yo escuché apenas una iglesia muy grande, que decía que si tú pecas, pecas sexualmente, no pasa nada. No pasa nada. Tú es tu inclinación y que Dios te va a perdonar y que no pasa nada. No traerá consecuencias. Pero la Biblia nos dice totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque carecen del Espíritu del Señor. Tendrán muchos estudios, cómo manejar multitudes, cómo manejar masas, cómo hacer proyectos y demás cosas, pero carecen del Espíritu del Señor. ¿Sí? Ellos pueden hablar en el nombre del Señor, pero no tienen el Espíritu del Señor. Y Pablo ya les había hablado en algún momento a los de Corinto y les había dicho algo como esto, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, que dice de esta manera: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor,
sino por el Espíritu Santo. Entonces, imagínense cómo está allí. O sea, muchos podrán decir, Señor, Señor, pero en aquel momento dirá el Señor, yo no te conozco, porque únicamente tú llamándome Señor, podrás hacerlo por el Espíritu Santo, no por tus propias fuerzas, no por tu capacidad, no porque lo que tú quieras, sino únicamente por el Espíritu Santo es que tú me llamas Señor. Y es que es cuando yo puedo oír tu voz. Mientras tú digas Señor, 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 y no tienes el Espíritu de Dios, entonces no hay nada, no hay una comunicación, no hay una respuesta, no hay nada, sino es por el Espíritu de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie que tenga el Espíritu de Dios va a contradecir las Escrituras. Y estos señores contradecían las Escrituras porque eran burladores, porque andaban según sus malvados deseos, que dice aquí. ¿Qué es lo que te lleva a decir de una manera sincera y correcta y recta delante del Señor cuando tú dices Señor, Jesús es Señor? La única manera que te lleva a decirlo es por el Espíritu Santo. Esta gente que Judas les está dando la carta, esa epístola, esta gente de otra manera vivieron o estaban viviendo bajo presión de la persecución, que los hacían constantemente negar su fe a ellos, porque de verdad que no era tan fácil en esos tiempos. En los primeros años del cristianismo se dice que había, por ejemplo, un cuestionario, ¿sí?, para los cristianos que eran atrapados. Por ejemplo, tú como cristiano, te decían, Erika, ya es cristiana, vayan y búsquenla, sáquenla de su casa. Iban los romanos y sacaban a Erika de su casa y le empezaban a cuestionar, ¿no? Y una de esas preguntas te preguntaban, ¿Cristo es el Señor? Y tenías 3 oportunidades para negar a Cristo. Si no, entonces te mandaban a ejecutar en ese mismo momento. Si tú decías, sí, Cristo es el Señor. No. ¿Cristo es el Señor? Sí, Cristo es el Señor. ¿Cristo es el Señor? Sí, Cristo es el Señor. Ejecútenlo. Y ahí, de una manera te ejecutaban, ¿sí? Y bajo esas condiciones estaban viviendo estos hermanos. Y por eso es que ellos constantemente estaban negando la fe con frecuencia, porque estaban bajo esa presión, ¿sí? Bajo la presión, no solamente, por eso es que los falsos maestros entraban en esa situación donde también ellos se involucraban en la corrupción, y también ellos decían, bueno, miren, díganles que Cristo no es el Señor y vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir más vida, vamos a tener más vida, vamos a tener más libertad, y les inducían a todo eso. Entonces, pobres hermanos, ellos allí estando con la penuria de que los iban a matar, pues decían, no, Cristo no es el Señor, ¿no? Bueno, entonces ya queda libre, ¿no? Pero pobre de usted si lo volvemos a ver que está confesando que Cristo es el Señor. Judas les está escribiendo a esos hermanos. Estaban recibiendo no solamente presión de los falsos maestros que les decían qué hacer, qué decir, sino también por parte de la cuestión política romana. El apostatar de la fe, hermanos, para ellos era sumamente difícil para ellos. Hermanos, nosotros no estamos en esa categoría que esta gente estaba. No tenemos esa lucha. Ahora tenemos una lucha que también ellos vivieron, pero que también ahora nosotros tenemos una lucha contra el pecado, y no es tan difícil como vivir una realidad, como esa gente que tan solamente decir que Cristo era el Señor, ya era condenado a muerte. Y aparte tenían que luchar con sus pecados espirituales, ¿no? Aparte tenían que estar luchando constantemente con eso, pero ellos tenían además de eso la presión social, la presión psicológica, la presión política, la presión religiosa,
Hoy por hoy nosotros no estamos en esa categoría, hermanos. Y muchos hermanos están menguando. Entonces estos falsos maestros no tenían, dice que el Espíritu del Señor en varias maneras. Primero, no enseñaban de manera congruente con lo que el Espíritu había revelado en ese momento. No traían a memoria lo que los apóstoles habían dicho, ¿no? Segundo, no tenían dominio propio porque eran personas sensuales, que eran convictas hacia los pecados. Tercero, tenían un estilo de vida muy inmoral ellos, ¿no? Se daba mucho esa situación inmoral en las iglesias. Es lo que yo les decía, no se preocupen, si ustedes pecan, si ustedes cometen adulterio, si ustedes fornican, si ustedes matan, si ustedes hacen esto, si ustedes pasan, no pasa nada. Dios tendrá misericordia y al final de la historia prevalecerá la gracia, el amor de Dios que la justicia de Dios, o sea, totalmente. Y por consecuencia ellos rechazaban el señorío de Cristo, de decir quién es el Señor, quién es el soberano Señor, quién es el que trae amor, pero también trae justicia, como lo vimos la vez pasada. Un Dios lleno de misericordia, pero también vasto en la ira también, que no había nadie como él que tuviera las dos dimensiones. Todo esto consiste con alguien que no tiene el Espíritu de Dios, con todos esos falsos maestros que daban a entender todo esto. Lo peor es que al infiltrarse dentro de la iglesia, estos falsos maestros, al promover la inmoralidad dentro de la iglesia, ellos mismos llegaban a arrastrar personas dentro de la iglesia con su propia inmoralidad, hermanos. Bueno, ya a quién no le gusta eso, ¿no? No le gusta que aluden su mismo pecado, no le gusta que apapachen su mismo pecado. Y para esto Cristo también pronunció palabras sumamente severas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 6 y 7, les está hablando precisamente a sus discípulos, aquellos que posteriormente iban a como que a pastorear la iglesia, que iban a enseñar a la iglesia, que iban a tener también discípulos, y les está hablando precisamente a estos discípulos en su momento, ¿sí? Y trae estas palabras severas a este grupo, ¿no? Y les dice, y no solamente a ellas, sino también a nosotros que estamos hoy en ese tiempo. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños, ¿sí? Que creen en mí, no se está refiriendo a niños, se está refiriendo a personas que van creciendo, van madurando en la palabra de Dios. Mejor les fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno. Esa piedra de molino de asno, ¿saben cuánto pesaba más o menos, hermanos? Pesaba más o menos como 3,000 kilos. O sea que no era cualquier cosita. Y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cuándo iba a salir del mar? ¿No? Hay del mundo por los tropiezos. ¿Se acuerdan de los oráculos? Oráculos de bendición y oráculos de maldición. Son oráculos de maldición. Hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, que es necesario que vengan los tropiezos, sí, porque ahí evalúas tú quiénes son los que están firmes y quiénes no están firmes. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mayormente estaba hablándoles en ese momento a los discípulos, ¿sí? Pero si ustedes observan ahora en Judas capítulo 20, en capítulo 1, versículo 20, vuelve a decirnos que estas personas que ya habían causado divisiones, los sensuales, que no tenían el Espíritu del Señor, ahora habla y en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Judas nos enseña cómo vamos a ser edificados, cómo vamos a contender por la fe. Porque como vamos a ser edificados,
me va a proteger diríamos, a no rendirme ante la contienda cuando yo presente defensa de mi fe. Por eso yo les decía, ¿qué tipo de material tú crees que seas? ¿Un material duro como piedra? Acuérdate que si tú eres un material duro como piedra, entonces Dios te va a punir, ¿no? Te va a dar con el cincel, puros golpes, para que te forme a su carácter, para que te forme cómo es. ¿Qué tipo de material tú vas a hacer dentro de la edificación? Edificándonos sobre vuestra santísima fe, pero para eso necesitamos ver qué tipo de material somos. O somos madera o somos barro. ¿Qué tipo de materiales? Judas nos enseña cómo vamos a ser edificados, a contender por la fe, porque como vamos a ser edificados, eso precisamente va a proteger a no rendirme ante la contienda. No estoy hablando, hermanos, del compromiso que yo hice con Cristo en una ocasión cuando yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, sino del llamado para el cristiano en medio de la contienda, ya que ya estás dentro de esta, cuando ya hay luchas como las que estás atravesando, que tienes que pelear, pero que tienes que pelear en base a un cuerpo, como un ejército, y no estar peleando nosotros solos como llaneros solitarios afuera, ¿sí? Porque cuando menos pienses, ya te golpearon y vienes, ¿no? ¿Y qué te pasó? No, ¿qué crees? Que ya me arrastraron. No, pues ¿qué crees? Que ya estoy aquí acabado. No, pues ¿qué crees? Que ya me desgarraron toda mi ropa, mira cómo estoy. Entonces nosotros tenemos que ser edificados mutuamente, porque a algunos de nosotros se nos hace muy fácil pelear la batalla fuera, aislados, como llaneros solitarios. ¿Por qué? Porque precisamente no hemos entendido que todos somos un cuerpo en Cristo, somos un ejército y que todo lo tenemos que hacer juntos, unánimes. Cuando yo pierdo de vista esto, hermanos, entonces yo me veo con conflictos sumamente agresivos sobre mi vida y me llevan como estos maestros les enseñaban a estos hermanos, les enseñaban a cómo apostatar, porque para eso también tenías que ser enseñado, instruido, cómo apostatar, ¿no? Y cómo apostatar era de decir, mira, no te preocupes, si tú haces eso, no te preocupes, no vendrá un juicio, no vendrá Dios, no te irás al infierno, no te irás acá. Y entonces ellos los hacían tropezar, ¿sí? Pero finalmente, todos somos un cuerpo en Cristo. Por eso es que Dios ha dado a la iglesia o dio a la iglesia apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Precisamente para capacitar a los santos, para ayudar a desarrollar a la plenitud de la estatura de Cristo, hermanos. Por eso es que la comunidad cristiana, ¿sí?, es un lugar donde se supone que el cristiano sea edificado. Se ha edificado mientras está luchando, mientras él contiende por estas verdades y al mismo tiempo él aprende de otros que han recibido el don de enseñanza, la sabiduría, el entendimiento, para poder enseñar cosas que quizás sean de una forma más clara o más profunda, ¿sí? Y esta es parte de la edificación. Por eso Dios ha tratado de tener en comunidad siempre a su iglesia. Pero tengo que entender esto. Nadie puede ser profundamente influenciado por algo que tú no conoces. Yo no puedo ser influenciado por la palabra si yo no conozco la palabra. Cuando nosotros decimos, hermano, pero mire, fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero mire, si esta palabra no te ha influenciado, no va a pasar nada. No es por la palabra de Leonel, no es por la palabra de Francisco, no es por la palabra de nadie, sino es por la palabra de Dios. Si esta palabra no te ha influenciado, no puedes contender, no puedes estar parado en la brecha, no puedes luchar cuando venga la adversidad, porque la palabra de Dios no está allí en tu vida, no está allí en tu vida.
La falta de madurez espiritual en los hijos de Dios es la falta de conocimiento, hermanos. Pero eso no es lo único, porque el conocimiento muchas veces se envanece también. Aparte del conocimiento, yo necesito la llenura del Espíritu Santo, como lo decía Pablo a los Corintios también. De manera que yo pueda poner esta palabra que yo conozco, la pueda poner en práctica. ¿Cuándo pongo el conocimiento en práctica? Cuando soy lleno del Espíritu Santo. Cuando yo lo que yo he aprendido, lo que yo he conocido, en la práctica a través del Espíritu Santo, ¿sí? Yo soy transformado y yo soy lleno para poder enfrentar los días malos cuando vengan. Esa es una gran necesidad para los que estamos edificando nuestra vida o para la iglesia, para ser edificados mutuamente, hermanos. Yo necesito llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso me va a conectar entonces con la próxima recomendación que Judas nos da para fin de cómo yo contender. Por ejemplo, la primera es, ¿cómo vamos, qué nos va a edificar Cristo, como dice aquí? Pero vosotros, amados, edificados sobre sobre vuestra santísima fe, en el cuerpo de la enseñanza que nos ha sido dejado, hermanos, ¿sí? La segunda, por ejemplo, es orando en el Espíritu, ¿sí? Dice aquí, orando en el Espíritu. La palabra aquí, orando en el Espíritu, no es claro mucho. Es como cuando es hablar, no sé, nos limitamos muchas veces en el contexto de 1 Corintios capítulo 12. Allí está el fenómeno de hablar en lenguas. Pero obviamente en el mismo texto dice que no todos hablan en lenguas. Es obvio que hablar en el Espíritu, sí, pero a lo cual estamos también siendo llamados nosotros a orar en el Espíritu. Pero aquí Corintios o Pablo nos hace que el hablar en el Espíritu es hablar en lenguas. Y quiero explicarles un poquito sobre esto. Entonces, diríamos, ¿qué es orar en el Espíritu? Que aquí dice, en el versículo 20, al final, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es? Bueno, para comenzar, pudiéramos decir que orar en el Espíritu, o por lo menos debe de ser, poder orar las cosas que son consistentes con la palabra que el mismo Espíritu ha inspirado. Eso sería como número 1. O sea, orar las cosas que son consistentes con la misma palabra, ¿sí? Que Él le inspiró, diríamos eso. La segunda, también como punto número 2, es si la llenura del Espíritu implica una rendición para que el Espíritu me dirija, entonces yo creo que orar en el Espíritu implica que cuando voy a orar, no hago ignorante a Dios de dónde están mis luchas, a menos que yo lo haga para rendirme y decirle que sea tu perfecta voluntad aquí, y aquí yo estoy rendido, Dios. Es como un hermano dijo en un momento dado, hablando del desierto en que se encontraba, y dijo, yo sé que Dios me ha traído aquí, en este desierto. Lo que no sé es que si Él se acuerda de que me dejó aquí. ¿Por qué? Porque ya había pasado mucho tiempo. Y él dijo, yo sé que sí, Dios me trajo aquí, pero la verdad no sé si Él se acuerda si Él me dejó aquí. Yo creo que Cristo, cuando fue al Getsemaní y tenía su lucha, Él termina diciendo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Él estaba orando en el Espíritu. O sea, no le recuerdas a Dios como algo que Él está ignorando, o que lo tratas como que ya le dio amnesia, o que lo tratas como que Él te está ignorando. No, sino más bien, si tú se lo vas a recordar, eso es orar también en el Espíritu. Si tú se lo vas a recordar, es
para que tú tengas en mente que tú estás rendido y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu perfecta voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Nosotros no oramos para que se haga la voluntad. Fíjense cómo es. Nosotros no oramos para que se haga mi voluntad en los cielos. Nosotros no oramos para esto, para que se haga mi voluntad en los cielos. Nosotros oramos para que la voluntad del cielo se haga aquí en la tierra. Eso es lo que Cristo enseñó en el Padre Nuestro. Señor, que se haga tu voluntad en los cielos, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos se hace, ¿sí? Y en la medida que tú oras en el Espíritu, lo que Pablo enseña a los filipenses es que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Eso es lo que ocurre en la medida que tú te rindes y le dices a Dios lo que tú quieras, Dios, en esa medida, entonces el Espíritu de Dios comienza a crear en ti el deseo para hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú estás orando o estás rendido y le dices, ¿sabes qué? Como que empiezo a sentir ese deseo, en donde no sé, pero que en mi debilidad yo sé que no lo puedo hacer. El mismo Espíritu simbólicamente te habla, te va a decir, no te preocupes, yo te voy a dar el poder para hacerlo, porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer, hermanos. Y Pablo decía, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿en quién está? Solamente en el Espíritu. El Espíritu es el que te da el poder que yo necesito ciertamente en la oración, que viene a apoyar lo que yo he aprendido en la palabra de Dios, ¿sí? Y es allí donde nosotros tenemos que entender que es orando en el Espíritu cuando decimos que no se haga mi voluntad. Pero, ¿qué creen, hermanos? Muchas veces nosotros oramos pidiéndole que se haga mi voluntad. Incluso, si Dios no me contesta en 2 minutos, le cuelgo. ¿Se han marcado ustedes a algo, ¿no? A una empresa y que los tiene la grabadora, ¿sí? Y que muchas veces nos llegamos a desesperar y dice, le colgamos. Bueno, en lo espiritual muchas veces somos así. No satisface mi necesidad prioritaria en el momento, en el motivo que yo necesito en este momento y le cuelgo a Dios. Entonces, ahí no estás orando en el Espíritu, estás orando en la carne allí, totalmente. La tercera, y es importante esta recomendación que Judas nos hace en el versículo 21, habla sobre conservarnos en el amor de Dios, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo que necesitamos es conservarnos en el amor de Dios. ¿Y cómo hago eso, hermanos? ¿Cómo hago conservarme en el amor de Dios? Hoy hablábamos del amor ágape en la mañana. Yo necesito permanecer en su amor. Te voy a leer cómo es permanecer en su amor. Escucha lo que Juan dice. Por ejemplo, vayan buscando Juan 15:10. Cuando Juan escuchó estas palabras de parte de Cristo, eso fue en el aposento alto, más o menos tengan idea que él tenía como 30 años más o menos, Juan, cuando escuchó de parte de Jesús estas palabras. Les digo esto porque tengan en cuenta que la próxima cita que vamos a ver, él ya tenía como 80, 90 años. Así es que San Juan 15:10 dice, si guardarais mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es que yo permanezco en el amor de Dios, hermanos? ¿Cómo es que yo permanezco? Guardando sus mandamientos. ¿Y eso cómo se le llama? A eso se le llama obediencia.
Ese es Juan escuchando la enseñanza en el aposento alto cuando tenía 30 años. Juan envejece y ahora está escribiendo, yo creo que tendría unos 80, 90 años ya de una edad avanzada. Y ahora en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, ahora ya teniendo una madurez, ¿no?, más profunda, ¿sí?, él pronuncia estas palabras y dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos, habla de qué, de una obediencia, ¿sí? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso es que dice en el versículo 21 que leíamos, conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo vas a conservar? Si ya Cristo dijo que debemos de estar cerca de Él, de guardar sus mandamientos para que esté el amor y que nos conservemos en el amor de Dios, y eso implica mi obediencia. Y ahora dice que si tú permaneces en el amor, entonces tú guardas sus mandamientos, porque Dios, que si tú guardas sus mandamientos, entonces el Espíritu está en ti, porque permanece en ti, porque obedece a que tú le rindas a Él honor, le rindas a Él obediencia. Tan pronto yo entro en esa vida de desobediencia, yo no estoy permaneciendo en su amor. Todo aquel hermano que te diga, yo permanezco en amor, pero está en desobediencia, entonces está diciendo mentiras. Porque tan pronto yo comienzo ahora a obedecer, yo permanezco ahora en su amor. Y Judas dice, o Dios dice a través de Judas, ¿sí?, porque él es el autor, el Espíritu Santo, una de las cosas que tú tienes que hacer para contender por la fe y no sucumbir y no rendirte, tú no puedes despegarte del amor de Dios. Tú no puedes despegarte de la vid, porque acordémonos que nosotros somos pámpanos. Tenemos que permanecer junto a la vid, ahí, porque allí es donde está su protección, allí es donde va a funcionar la armadura del Espíritu cuando tú permaneces. Cuando tú comienzas a alejarte de Dios, aunque tú no has perdido tu salvación, tu armadura no está funcionando correctamente. ¿Por qué? Nosotros permanecemos en Él al obedecer sus mandamientos. Y entonces dice aquí, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Cuando tú comienzas a alejarte, entonces precisamente estás perdiendo ese amor. Y Judas nos ha enseñado tres cosas hasta ahorita, ¿no? Primero, que nos edifiquemos mutuamente en lo que hemos aprendido. Y acuérdate de los materiales. ¿Eres piedra, hermano? Entonces Dios te va a dar cincelazos para formarte. O sea, porque va a utilizar porque tú eres hijo de Dios, pero va a utilizar tu material. Y si tú eres material duro, así, pues va a estar martillando. Ay, hermano, ya no aguanto tanto martillazo. Bueno, pues, ¿quién nos dijo que fuéramos piedra? ¿No? Yo prefiero hacer lodo, prefiero hacer barro para ser moldeado y estar allí en el banco y con toda la ternura, ¿verdad? O quisiera ya por lo menos ser madera para que ahí esté con el tallándomela y dándome forma, ¿no? O sea, con el cepillo y estar ahí. Bueno, Dios ha puesto así, pero muchas veces nosotros hemos endurecido nuestro corazón, hemos endurecido a tal piedra que Dios dice, tú eres mi hijo y aunque eres piedra, yo te voy a tallar. Y la única manera de tallarme como piedra es agarrando el martillo y el cincel y dándome hasta que me va a formar, hermanos. O sea, es que Judas nos enseñó tres cosas hasta el momento. Edifíquense mutuamente en lo que han aprendido en las enseñanzas de los apóstoles. Oren en el Espíritu, o sea, oren conforme a la voluntad escritural. Por eso los jueves nosotros aplicamos esta sección de la oración.
que oremos bíblicamente, no oremos emocionalmente, sino oremos bíblicamente, ¿sí? Y la tercera que nos enseña Judas es permanecer en el amor. Y ya dijimos que permanecer es precisamente obedecer, estar en el amor de Cristo. La cuarta, en el versículo 21, también ahí nos habla esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, lo que nos trata de decir Judas es que no pierdas de vista que Cristo vuelve. No pierdas de vista su segunda venida. Cobra ánimo. Espérala con una expectativa y saber que vas a entrar a una vida venidera. Sí, yo sé que estamos padeciendo, estamos sufriendo, algunos estamos con enfermedades relativamente, pero pronto va a pasar todo esto. Ten ánimo para que puedas contender y no sucumbir, no desfallecer, pensando únicamente en el aquí y en el ahora. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces por eso la gente está así, porque está pensando en el aquí y en el ahora nada más. ¿Qué va a comer ahorita usted, hermano? ¿Qué va a comer? Algunos ni saben, ¿verdad? Pero hay otros que se afanaron totalmente, que dijeron, no, ya tenemos hechas las carnitas, ya tenemos hechas las carnes asadas, ya estoy preparando, incluso apago mi cámara porque ya estoy prendiendo el comal y toda la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en el aquí y en el ahora. Y aquí Judas nos dice, precisamente, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, no nos limitemos aquí, hermanos, no nos limitemos. ¿Sabían que la función de una visera, cuando te pones una gorra, la visera, la función es precisamente para que no te dé el sol o no te quemes, ¿verdad? Esa es la función. ¿Saben qué? Nosotros nos tenemos que quitar la visera del aquí y el ahora y ver más allá del sol, ver la vida eterna. Cuando nosotros vemos la vida eterna, hermanos, cuando vamos más allá, hermanos, el aquí y el ahora sí estará, pero no formará parte de mi realidad. Sí sentiré, sí, pero no caracteriza mi realidad. La realidad es que Dios dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, la vida, el aquí y el ahora es relativo. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, hermanos, entonces suceden cosas que tú te quedas sorprendido, que tú dices, híjole, yo pensé que quitándome la visera me iba a quemar el sol y me iba a derretir y mi face iba a derretir y demás cosas. No, al contrario, porque dice que el sol es Jesucristo, el sol de justicia. Él viene y resplandece sobre ti para que el aquí y el ahora no sea tu parte fundamental, no sea tu modo de vivir, no sea tu expectativa, no sea tu estilo de vida, no determine tu vida el aquí y el ahora, sino determine la realidad en Cristo Jesús. Ahora tenemos para los creyentes, para los fieles, estas 4 cosas que deben de hacer o que debemos de hacer. Primero, ser edificados mutuamente, orar en el Espíritu, permanecer en el amor y esperar con cierto sentido de expectación la venida de Cristo, ¿sí? Pero hay otros 2 grupos que los voy a ver muy rápido, hermanos. Versículo 22 y 23. Dice, a otros salvad, versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos, ¿sí? En el camino, esos fieles, y esa es la parte que tiene que ver de aquí en adelante con, diríamos, con pastores, con líderes, ¿no? Que quiero dedicar, ¿sí? Precisamente a mí mismo también, ¿verdad? Y tú puedes ver el lado severo de Judas en contra de los falsos maestros y que ahora está mostrando ahora el lado tierno de Judas. En el versículo 22 dice, algunos que dudan convencerlos, ¿sí? Hay algunos que van a dudar, hermanos, porque estas falsas enseñanzas que los falsos maestros trajeron, los confundieron y están dudando. Acuérdense que también los falsos maestros son el mundo
incluyendo la familia, los amigos, ¿sí? Que te dicen, no creas nada de eso, mira, yo te voy a llevar a un lugar mejor. No hay mejor lugar, hermanos, que la palabra de Dios. No hay mejor lugar. Todo lo demás son filosofías, incluyendo aún la misma religión, ¿sí? Y eso se va a infiltrar en tu mente, y hay otros que van a dudar incluso de su salvación, de decir, la verdad es que yo no sé si en realidad soy salvo. Y Judas te dice, ten misericordia con esos que están dudando, ten un espíritu de misericordia, porque precisamente van a llegar algunos que van a dudar, incluso de su salvación, y tienes que tener misericordia con ellos, y tienes que decirles el plan, y tienes que decirles qué es lo que Dios quiere para sus vidas a través de la palabra de Dios. Pero hay otro grupo, habla un segundo grupo aquí, Judas, y en el versículo 23 que dice, a otros salvad, arrebatarlos del fuego. Este es otro grupo, hermanos, que aparentemente ya cayó preso de las malas enseñanzas y que está al punto de apostatar, de salirse de las filas, ¿no? Del batallón, ¿sí? En el lenguaje original, esto es traducido aquí como arrebatar, ¿no? Esta palabra arrebatar implica una acción forzosa, ¿sí? En otras palabras, si tú ves que se está a punto de quemar, no lo ignores, no lo veas solamente. Esta palabra se traduce como haz algo brusco para arrebatarlo del fuego del infierno. Es como, por ejemplo, cuando llevas a tu hijo, ¿no? Y vas caminando y de repente pasas por un lugar donde están construyendo y hay un hoyo, ¿no? Y pasa por ahí tu hijo y ves que va a caer al fondo tu hijo. ¿Qué haces, hermano? ¿Te quedas mirando? ¿Te quedas ahí? Nada más mirándolo. A ver cómo va, a ver si reacciona él, a ver si tiene la audacia, a ver si tiene la capacidad para poder salir de esto. ¿Sí, hermano? ¿Sí lo haces? ¿No? ¿Qué haces? Una adrenalina, una dopamina explota en ti. ¿Qué haces? Un intento que tú ni mismo te sientes como el hombre elástico allí y lo tratas de rescatar y haces una acción forzosa, brusca, para arrebatarlo de ese peligro. Bueno, eso es lo que dice Judas aquí. A otros salvad, arrebatarlos del fuego. Esa palabra arrebatar, haz algo brusco para arrebatarlo del fuego del infierno. Hay un grupo que duda, como dijo Judas. Ten misericordia de ellos. Este otro grupo que tú vas a tener que tener misericordia, pero que vas a tener que ser más agresivo cuando tú lo persigas o lo traigas otra vez. Vas a tener que hacer algo, hasta te va a decir, ay, qué golpeado me habló, qué golpeado me dijo las cosas, pero lo estabas arrebatando. No sé si me doy a entender con esto, hermanos. ¿Sí me doy a entender con esto? Como por un momento soy misericordioso al hablarle, pero por otro soy agresivo al rescatarlo de esto. Es como, por ejemplo, tú tuviste amor por tu hijo al ver lo que iba al precipicio, pero a la vez hiciste una acción brusca para jalarlo y arrebatarlo. Y hasta después de que ya lo trajiste al niño aquí contigo a salvo, hasta el niño se queda, oye, me jalaste muy feo, mira, ya hasta me dejaste un moretón, me hiciste aquí un moretón feo, que quién sabe qué. Bueno, ahora sí como dicen, era necesario. ¿Por qué? Porque esta palabra me dice que debo de tener esta actitud. Te lo voy a ilustrar con la palabra de Dios. Pablo estuvo en Éfeso. Vayan buscando Hechos capítulo 20:31. Y Pablo estuvo en Éfeso, fue pastor como por 3 años, y luego él, en uno de sus viajes misioneros, quería instruir a los pastores, a los ancianos de la iglesia de Éfeso,
Y Lucas registró esto en Hechos capítulo 20, versículo 31. Y él reunió, el apóstol Pablo reunió en aquella ciudad de Mileto a estos ancianos y les dio instrucciones. Pero fíjense cómo lo dice Hechos, cómo lo narra Lucas. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el sentido de urgencia, hermanos? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la forma forzosa? Y dice Pablo que de día y de noche los amonesté. Mientras los amonestaba, lloraba por sus pecados. Imagínense con qué intensidad. Eso es como cuando Pablo les escribe a los corintios y les dice, yo lamento que mi carta les produjo tristeza, pero les trajo arrepentimiento, pero al final no me duele mucho porque hay 2 tipos de tristeza, hermanos. Una que es como el mundo da la tristeza de que estoy triste por esto, y otra es conforme a la tristeza de Dios. Pablo tenía un sentido de urgencia, fue intenso. Por 3 años, día y noche, dice, no cesé de amonestarles. Imagínense su grado de urgencia, que no paró, hermanos. Y Pablo le dolía las ovejas que conocían la verdad y habían comprometido, por así decirlo, la verdad a ellos. Y que no estaban cuidando su salvación con temor y temblor, porque él sabe que había unas consecuencias si tú no tenías cuidado de esto. A Pablo le preocupaba y le dolía a las personas que escuchaban el evangelio, personas que estuvieron contigo, que sirvieron contigo. Pablo habla de un Demas que estuvo con él en un momento dado y que se apartó de las cosas de Dios. En el caso nuestro, gente que creciste con ellos, servimos a Dios con ellos en algún momento en el grupo de alabanza, en la oratoria, en la palabra de Dios, y hoy están en el mundo. Yo no sé si cuando tú piensas en eso, en ellos te duelen. Yo pienso en ellos intermitentemente, como ahora, hermanos, y me duele, me da mucha tristeza. Incluso algunos de ellos yo los tengo en el Facebook y ellos están cantando, se están emborrachando, y yo serví con ellos de mi juventud. Digo, no porque esté viejo, ¿verdad? Pero bueno, no estoy tan joven. Pero de verdad, hermanos, yo tengo fotos cuando estamos ministrando en la plataforma, cuando estamos compartiendo la palabra. Tengo fotos cuando estamos allí. Y ahora yo los veo en el Facebook, están tomando, están borrachotes allá, están allí de maldicientes, están allí riéndose, incluso que eran músicos, están tocando y que la guaracha, que quién sabe qué, o sea, yo me quedo así, me duele. Es sumamente doloroso saber que personas que sirvieron a tu lado, que contábamos que éramos lavados con la sangre de Cristo, que cantábamos estas cantos, y hoy están sucios por el mundo, hermanos. Un misionero decía, no confrontar el pecado de las ovejas es permitir que cometan suicidio contra su propia alma. Pablo fue un pastor de una piel gruesa, ¿sí? Pero con un corazón grande, hermanos. Pero el grosor de su piel no le evitó llorar, como dijo ahí en esos ancianos de Mileto. Por 3 años no cesé de hablarles, de amonestarles, incluso llorando por ustedes, por sus pecados. Y él aprendió como Jesús. Escucha lo que el autor de los Hebreos en su capítulo 5, versículo 7, dirige y pronuncia estas palabras. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días terrenales aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Tú no piensas que él está llorando por él, hermanos. No, él no está orando por él, no está llorando por él. Acuérdense las mujeres que estaban llorando a la pie de la cruz, ¿no? Por él, y estaban llorando por él y dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ellos, porque yo ya estoy camino al Padre. Lloren por los que quedan, ¿sí? Cristo oró, Cristo rogó, como dice esta parte de la Biblia, Hebreos 5:7. Cristo suplicó, clamó con lágrimas. ¿Por quién? Por sus ovejas. Las ovejas que su padre le había encomendado, le había dado. Y Judas nos dice, tú tienes que tener misericordia de ellas, pero si están a punto de quemarse, la misericordia va a lucir un poquito diferente, porque vas a meter pues vas a meter ahí la brusquedad, ¿no? Porque esa misericordia lo va a hacer sentirse pues no muy bien como misericordia, porque tiene el lado brusco, tienes que lanzarte detrás de ellos, ¿sí? Pero los vas a traer al redil. En el momento te van a decir, oye, ¿por qué me jalaste tan fuerte? ¿Por qué? Mira lo que me hiciste, ¿sí? Pero al final de la historia van a decir, gracias, porque si no hubiera sido por ese apretón que todavía tengo tu uña aquí, ¿no? Si no hubiera sido por esto, yo estuviera perdido. Y Judas nos dice, ¿a poco no, hermanos? Si usted está ayudando a alguien y le está diciendo, no, yo no quiero que tú me ayudes, yo no quiero que quién sabe que, no lo entiende ahorita. Pero yo sé que mañana va a ver que lo va a entender. Mañana le va a decir gracias, de verdad. Gracias porque si no hubiera sido por tu intensa, pues con tu intensidad tan fuerte, con ese despego tan fuerte de decir, yo no te dejo y te voy a poner aquí y te voy a poner acá. Y si no hubiera sido por eso, hermano, a lo mejor estarían perdidos y te lo van a agradecer. Pero dejemos esa evasión de que nos agradecen a nosotros, sino que le den gracias a Dios. Que le den gracias a Dios. Y Judas dice allí, algunas de estas están en el redil, lucen como si fueran cristianos, lucen como si fueran hijos de Dios, pero tienes que tener misericordia porque va a llegar un momento donde ellos mismos se van a ver en esa necesidad y tú tienes que entrar bruscamente y rescatarlos, como dice aquí, rescatarlos de ese fuego del infierno, ¿no? Y ahora hay un tercer grupo y con esto creo que terminamos. Versículo 23. Hay un tercer grupo que dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. NTV, o sea, Nueva Traducción Viviente, dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, o sea, allí arrebatándolos, ¿no? Incluso a otros mostrarles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Judas? Hay ovejas que ya están inmersas en el pecado, hermanos. Tú sabes que tienes que lanzarte por ellas, ¿no? Que ya están incluso ya quemándose, ¿no? En el fuego. Y tienes que estar ahí por ellas. O sea que, en pocas palabras, gente que dice, ya no tiene solución tu hijo, ya no tiene solución tu hija, ya no tiene solución tu esposo, está perdido, está totalmente, ya no hay forma. Judas está diciendo aquí, lánzate detrás de ellos. Si hay que lastimarlos, si hay que forzarlos, si hay que, hazlo, ¿no? Pero cuando te vayas a lanzar también por este tercer grupo, dice, ten cuidado, ten mucho cuidado. Hazlo con temor reverente, porque no vaya a ser que tú quedes atrapado en el mismo pecado que ellos estaban practicando mientras tú fuises a salvarlos. No voy a decir el nombre, pero hubo un hermano que
se dedicó fundó como una asociación, o no sé cómo le puedo llamar, donde él rescataba a las prostitutas, ¿no? Pues de su manera de vivir. Pero cuenta que él se tuvo que meter con 80 prostitutas para que una fuera salva. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? O sea, no tuvo cuidado, no lo hizo con temor reverente y fue atrapado en el mismo pecado que esas personas practicaban mientras tú fuises a salvarlas. Dice que lo hagamos con temor. Es, por ejemplo, aquel que fue en algún momento alcohólico, ¿no? Borracho, ¿no? Y se acuerda que tiene amigos que son borrachos, ¿no? Y él todavía está medio así, ¿no? Que no está muy firme todavía. Pues va y les predica. Y no, ¿sabes qué? Cristo me cambió y ahora tú busca de Dios. Y dice, bueno, mira, mientras me sigues platicando, échate una, porque pues acuérdate que una, ¿qué dice? Pues no hay ninguna, ¿no? Dice, dos pues es la mitad de una, o no sé cómo dicen, ¿no? El chiste que, pues ahí lo ves, ya al final ya está todo borracho también el otro. No, pero mira, Cristo te ama, pero ya están. ¿Y qué? No tuvieron cuidado. Dice que aquí lo tenemos que hacer con temor. Ojo, aborreciendo la ropa contaminada. O sea, ahí habla aborreciendo su pecado practicante en ese momento. Porque el llamado, hermanos, es hacerlo con misericordia. ¿Qué es el trabajo del pastor? El trabajo del pastor luego a veces es como el trabajo del bombero, que a veces perece en el ejercicio de su función. Y Judas te dice, ten cuidado, ¿sí? Eso no es diferente a lo que Pablo les dice a los ancianos de Éfeso. Por ejemplo, en Hechos 20:28, en la Biblia de las Américas, les dice, ten cuidado de vosotros, de toda la grey, ¿sí? En medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Antes de cuidar la grey, cuídate de ti mismo. Acuérdense que tenemos un corazón engañador. O sea, Leonel, cuídate de ti mismo. Y las razones son letales, las razones son tan importantes. Tú no eres inmune a ningún pecado al que una oveja puede ser susceptible. La iglesia no te hizo pastor, el Espíritu de Dios te hizo pastor. Las ovejas no son tuyas, las ovejas se te dieron para cuidarlas. Cristo las compró a precio de sangre para que tú contribuyas a formar su imagen de él. Por esto Judas nos exhorta a ser cuidadosos de ir atrás de este tercer grupo, hermanos. De tener sumamente cuidado, aborrecer su pecado. Por eso es que dice, aquel que se cree firme, cuídese de no caer. ¿Cómo lo hago? Tengo que confiar en el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Resumo todo lo que ya he dicho. Judas nos dice que debemos de recordar las palabras de los apóstoles, versículo 17. Judas dice que debemos de edificarnos mutuamente, versículo 20. Judas nos dice que debemos de orar en el Espíritu, versículo 20. Judas nos dice que debemos que permanecer en el amor de Dios, versículo 21. Que debemos de esperar en la misericordia de Cristo, su segunda venida, y que debemos de tener cierto sentido de expectación, que tenemos que tener misericordia de aquellas ovejas que dudan, de aquellas ovejas que ya están al punto de quemarse, de aquellas ovejas que ya están contaminadas, sumergidas por el pecado, y que al cuidar de estas últimas tenemos que hacerlo con cuidado, hermanos. No vaya a ser que sucumbamos, declinemos al mismo pecado que estas personas ya están inmersas en ese pecado. Y luego que Judas enseña todo esto, Judas cierra de una manera tan extraordinaria, ¿sí? Que dice lo siguiente, versículo 24 y 25, que quiero que usted
la próxima semana me escuche, quiero hablar de la doxología final, pero que vamos a leer nada más ahorita. Dice, y aquel, versículo 24, 25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, hermanos. Aquel que es poderoso. ¿Quién es el poderoso, hermanos? Cristo, Dios. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, ¿cómo nos va a presentar Dios? Sin mancha delante de su gloria. Y no solamente te va a presentar, sino te va a exhibir con gran alegría. ¿A quién? ¿Ante quién? Ante el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio, o sea, poderío y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero ¿queda claro este mensaje, hermanos? ¿Queda claro este mensaje? Tienes que saber lo que conoces. No puedes ser influenciado profundamente por algo que tú no conoces. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no puedes ser influenciado. Y con eso que conoces, no solamente ahora que conozco la palabra, sino tengo que llevarlo a la práctica para ser transformado. Tienes que discernir la verdad del error, del falso profeta, del verdadero profeta, y entonces tienes que contender por la fe. ¿Cómo? Permaneciendo en amor, en el amor de Dios. ¿Cómo vas a contender por la fe? ¿Cómo vas a mantenerte en la fe? Permaneciendo en el amor de Dios. Y permanecer implica que tú obedeces sus mandamientos, persistiendo en la edificación del cuerpo de Cristo. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.